voy a pedir que me acompañe a la palabra hoy. Vamos a buscar Génesis capítulo 11. Los que están haciendo el devocional, esa era parte de la enseñanza de hoy. Fue una palabra que me llamó la atención y por eso quiero compartirla en esta tarde. Génesis capítulo 11, versículo número 31. Vamos a leer hasta el verso 32 y en el versículo 31 dice la palabra de Dios así. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo. ¿Sí entiende el trabalenguas? ¿Quién era Lot? El nieto, en otras palabras, ¿cierto? El hijo del hijo. Tomó a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces diga conmigo, ¿salió de Ur? ¿Para ir a dónde? Para ir a Canaán. Dígale al de al lado, iba para Canaán. Y dice la palabra que vinieron hasta Harán. ¿Usted se acuerda de la historia de Jacob el año pasado? Harán, donde vivían los tíos. Antes de que se formara la familia, vino el clan completo, el papá con los hijos, con el nieto, con la nuera. Vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Dígale al del lado, ¿dónde murió Taré? En Harán. Ahora, yo me hice una pregunta. Este fin de año, los predicadores que nos acompañaron estuvieron compartiéndonos la visión de Dios para el 2013. Y aún, créame que sin yo hablar con ellos de eso, coincidimos en lo que Dios quiere para la iglesia en el nuevo año. Dios quiere que en el 2013 la iglesia avance. Y cuando hablo de iglesia me refiero a usted como iglesia. Y me refiero al conjunto, a toda la congregación como iglesia, la iglesia de Jesucristo. Dios, al finalizar el año, me dijo, el 2013 es el año de la conquista. Y me habló nuevamente del pasaje en donde dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Dijo, la cosecha está lista. O sea, por todas partes Dios me confirmaba esa palabra de que el anhelo de Él, la expectativa de Él, es que avancemos en el 2013. Pero al leer este pasaje de Génesis capítulo 11, me hice una pregunta. ¿Cuál era el objetivo de Taré cuando salió de Ur de los Caldeos? Su objetivo, su propósito era llegar hasta la tierra de Canaán. Esa era la expectativa. Dios quería que él se moviera, Dios quería que él avanzara. Pero al leer este pasaje, y especialmente el versículo 32, me hice la pregunta, ¿por qué Taré se quedó en Harán si el propósito con el cual él salió de Ur de los Caldeos era llegar a la tierra que Dios le había hablado a Abraham su hijo? Ahora, esa misma pregunta es la que me hago yo hoy. ¿Por qué muchos hoy están lamentándose de lo que pasó en el 2012? Hay muchas personas que no llegaron en el 2012 a la estación o al lugar que Dios quería para ellos. Trabajaron, se esforzaron, lucharon con denuedo durante 11 meses, pero diciembre llegó y arrasó con una cantidad de personas que es inimaginable. Ya la experiencia de la iglesia y al pasar los años uno sabe realmente que diciembre no es un mes fácil para muchas personas. A mí me parece particularmente que diciembre es un mes espectacular. Es un mes para celebrar, es un mes para tener unidad familiar, es un mes de pronto para relajarnos un poco, pero hay gente que se fue al extremo y le pasó lo mismo de Taré. Murieron en el 2012 en el intento de llegar al lugar donde tenían que llegar. ¿Por qué? Porque no fueron constantes, porque no pudieron prevalecer frente a las circunstancias que nos rodean. Ahora, esa pregunta me llevó a buscar algo en la Biblia que nos dijera por qué pasan estas cosas en la vida de una persona que ha trabajado duro en la iglesia durante 11 meses. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Tal vez hoy algunas personas referentes de su equipo de crecimiento no están aquí y usted dice, ¿pero qué pasó hace como un mes? Mire, yo estoy sorprendido. Tengo personas que en mi mente hace más de un mes no veo en la iglesia. Llegó diciembre con su alegría y para ellos empezó ¿qué? Tiempo de vacaciones. Se olvidaron de Dios. ¿Conoce alguna persona que le haya pasado esto en el mes de diciembre? ¿Cuántos pueden levantar la mano diciendo, uy, yo conozco unos
Los líderes todos levantan la mano. Tengo unos ovejos, tengo unas ovejas que, oiga, les perdí contacto. Y eso mismo que le pasó a Taré, él tenía un propósito al iniciar su recorrido hacia Canaán. Él tenía un propósito firme, llegar con toda su familia ¿a dónde? A Canaán. Y por eso hoy mi motivación es que usted pueda reflexionar y no le pase lo que le pasó a muchas personas en el diciembre del 2012. Para que usted al finalizar este año usted pueda decir, llegué a la tierra de Canaán. Y no que le pase lo que le pasó a Taré, que se quedó ahí en el camino, en una ciudad en donde Dios no deseaba que ellos se quedaran. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuál puede ser una causa por la cual las personas no continúan el camino hacia el lugar que Dios ha establecido? Y Pablo nos da una buena respuesta en Romanos capítulo 12, versículo número 2. ¿Por qué muchas personas no pudieron llegar al lugar a donde querían llegar en diciembre del 2012? ¿Por qué? Pablo lo dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo. Dígale al del lado, no te conformes. Muchas personas no pudieron llegar a su Canaán porque se conformaron con lo que habían adquirido hasta noviembre del 2012. Pablo nos dice, no seas conformista. Dígale al del lado, no sea conformista. Muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que contentos con lo que tenemos en este momento. Pero la Biblia no dice que usted tiene que quedarse en esa situación. Hay que aprender a qué, a vivir cada circunstancia de la vida. Pero Dios ha dicho, yo te voy a llevar ¿de qué? De gloria en gloria. Dios movió el pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Dios es un Dios dinámico. Dios no es un Dios estático. Él quiere que constantemente estemos en crecimiento para llegar un día a la medida de la estatura de la plenitud de su Hijo Jesús. Por eso podemos decir que el enemigo número uno, un enemigo poderosísimo en contra del avance, en contra de la conquista, en contra del crecimiento espiritual, es el conformismo. Cuando yo vi esta palabra de Romanos capítulo 12, versículo 2, entendí o hice mi interpretación de que a Taré le pasó eso. Se conformó con lo que encontró en la ciudad de Harán. Le pareció atractiva, le pareció suficiente. Aún él sabiendo que eso no era lo que Dios esperaba para él y para su familia, decidió quedarse viviendo allí. Y sabe, esto lo podemos corroborar a través de la definición de conformismo. El conformismo es una actitud. Es algo que sale del corazón de la persona, que le permite adaptarse a las circunstancias que lo rodean con resignación. Yo quiero que piense por un instante qué no logró alcanzar en el 2012. ¿Qué expectativa tenía usted hace aproximadamente un año que no pudo conseguir a diciembre 31 del año que terminó? Piense por un segundo. Y trate de relacionar lo que le estoy diciendo con la actitud que le permitió ¿qué? Adaptarse a las circunstancias que lo rodeaban con resignación. Lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Tal vez usted hace un año dijo, yo quiero cambiar de trabajo. Ya estoy, digamos que cansado del trabajo que tengo. Siento que es el momento de una nueva oportunidad de explorar nuevos caminos. Pero llegó diciembre 31 y usted permanece en el mismo cargo, en la misma empresa, con el mismo sueldo. ¿Qué pasó? Tal vez usted que se resignó o pensó que no habían unas circunstancias mejores para usted alcanzar lo que quería a principio del año pasado. Y eso mismo fue lo que le pasó a Taré en la ciudad de Harán. Se resignó. Muchas veces nos pasa eso cuando no vemos lo que viene, lo que sigue. ¿Será que Taré y su familia conocían la región de Canaán? No la conocían. No la habían visto. Jamás habían estado allí. Más adelante en Génesis capítulo 15 y 16, 17, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, es cuando le dice, mira,
aquí está la tierra que yo te doy a ti y a tus descendientes. En ese momento, Abraham, que si no fue una persona conformista, pudo ver realmente todo lo que Dios tenía para él. Pero hoy podemos decir que muchas de las cosas que no alcanzamos al finalizar el año son producto ¿de qué? De nuestro conformismo. Nos adaptamos con facilidad a las circunstancias que nos rodean con resignación. Somos personas que nos resignamos sumamente fácil. ¿Alcanzó usted las metas espirituales que anhelaba en el 2012? ¿Llegó al punto que usted se puso como meta a principios de año? ¿Alcanzó las metas familiares? ¿Alcanzó las metas laborales? Si su respuesta a alguna de estas preguntas es no, lo primero que debe hacer es empezar a cuestionarse. ¿Será que tuve una actitud conformista frente a lo que estaba viviendo? Y para aclarar esto, quiero compartir algunas características que sobresalen en una persona conformista. Son 7 características que le quiero compartir en esta tarde. Y para eso lo voy a invitar a que me acompañe a varios pasajes bíblicos que nos van a ayudar a encontrar las características de una persona conformista. Tal vez usted no es conformista en el área espiritual, pero tal vez usted sí es conformista en su área laboral. O tal vez usted es conformista en su área familiar o en las relaciones con las personas o en su trabajo. Tal vez usted es conformista en esas áreas. Y vamos a tratar de identificar a través de estos pasajes si yo tengo actitudes de una persona conformista. Así que dígale al del lado, prepárese para identificar si usted es conformista. Vamos al primer pasaje. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 10. Antes de leerlo, contextualicemos lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba ¿qué? Cautivo en Egipto. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaban de esclavitud? La Biblia dice que llevaban 400 años siendo esclavos. Dígale al del lado, 400. ¿Será que usted es capaz de aguantarse 400 años de esclavitud? No creo, porque la Biblia dice que a lo sumo usted vivirá 70, 80 o los fuertes 90. Pero imagínese usted no conocer otra condición diferente sino la de ¿qué? La de un esclavo. ¿Usted se lo aguantaría? Estas personas sí, generación tras generación, por 4 generaciones resistieron, ¿qué? Se adaptaron a las circunstancias que los rodeaban con resignación. Entonces, ¿el pueblo de Israel era conformista? ¿Sí o no? Sí era conformista. Ahora veamos algunas actitudes específicas que sobresalen en este pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 10 dice: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, es decir, le estaba hablando al pueblo de Egipto: cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Y usted puede resaltar esas 2 palabras: fuertes, más fuertes y numerosos. El pueblo de Israel era más fuerte y era más numeroso que el pueblo de ¿qué? De Egipto. En el versículo 10, el nuevo rey o faraón dice: vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Ahora, ¿cuál es la primera característica de una persona conformista? Número 1, no puede ver lo que realmente él es. Es una persona que se ve al espejo y se ve totalmente ¿qué? Distorsionado. Tiene un concepto de sí mismo más bajo del cual debería tener. Pablo nos dice, nadie debe tener un concepto más alto. Y yo digo también, y yo puedo decir, asumo esa responsabilidad de decirlo, nadie tampoco debería tener un concepto más bajo de sí mismo. Hay que tener un equilibrio a la hora de enfrentarse para identificar lo que uno es. ¿Y qué le pasaba al pueblo de Israel? No sabían lo que ellos eran realmente. Faraón dijo, este pueblo es ¿qué? Grande, numeroso y era ¿qué? Fuerte. Cuando salieron, que ya Faraón finalmente, después de la muerte de los primogénitos, Faraón dio la orden de que salieron alrededor de 3 millones de personas.
6, 7 veces Montería, la población de Montería. ¿Era un pueblo numeroso? Era un pueblo numeroso. Y la Biblia dice, cuando hicieron los censos en números, dice que habían alrededor de 600,000 soldados de guerra. Eran hombres fuertes. ¿Usted se imagina la capacidad física de un israelita en esa época? Eran hombres que estaban acostumbrados ¿qué? Al trabajo pesado. Pero ellos no podían ver eso. ¿Por qué? Porque se habían conformado con su situación de esclavos en Egipto. Una persona conformista jamás podrá identificar las virtudes que tiene. Siempre andará con un espíritu de autoconmiseración diciendo al mundo o diciéndose a sí mismo lo pobre que es. No tengo nada, no soy nadie, soy insignificante, no sirvo para nada. Una persona conformista no puede identificar los dones que Dios le ha dado. Tiene una voz espectacular, pero no la ha podido identificar. ¿Por qué? Porque piensa que su voz es horrible. No ha identificado que tiene capacidad para enseñar, que tiene capacidad para aconsejar. ¿Por qué? Porque tiene una imagen distorsionada por lo que hay en su mente y en su corazón. El pueblo de Israel no sabía lo que había en sus manos. No entendía quiénes eran ellos realmente. No habían visto la clase de Dios que tenían. Y dice la palabra de Dios que finalmente clamaron a Dios y Dios se acordó de ellos, del pacto que había hecho con Abraham y los rescató. Dios fue el que los rescató. Y yo me hice una pregunta. ¿Será que cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo escogió porque era fuerte y poderoso? La Biblia dice que cuando Dios escogió a Israel, cuando Dios escogió la simiente de Abraham, era un pueblo insignificante. Pero Dios había pasado ese pueblo de insignificante a un pueblo grande, fuerte y numeroso. Y eso mismo hace Dios en nuestra vida. De lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo nos toma. ¿Para qué? Para que los sabios, los que se creen los doctos de la materia, de la ciencia, queden avergonzados por lo que Dios hace en nosotros. Pero muchas veces nosotros no somos capaces de ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos totalmente enceguecidos por los espíritus que tiene el diablo, o aún por nuestros propios complejos, por nuestras propias heridas, que no somos capaces de identificar quiénes somos realmente. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Usted tiene claro quién es usted? ¿Tiene claro cuáles son sus dones? ¿Para qué lo ha llamado Dios? Porque Dios le entregó a usted dones para que los use, para que los ponga al servicio de la iglesia. Pero ¿está usted sirviendo en la iglesia? ¿Está poniendo esos dones al servicio de Dios? Esa es la primera característica de una persona conformista. La segunda característica que podemos identificar de este primer pasaje es que la gente conformista tiene mentalidad de esclavo. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo que una persona tiene mentalidad de esclavo? Son personas que se dejan manipular por las otras personas. Son personas que se dejan influir negativamente por otras. Son personas que pierden sus sueños para que florezcan los sueños de otra persona. Son personas que no tienen capacidad de decidir. Son personas que no piensan por sí mismas. Y eso pasa mucho en los matrimonios. Necesariamente en un matrimonio hay que menguar, hay que ceder. Pero eso no implica que los sueños de una persona tengan que desaparecer. Hay que combinar los sueños, porque en una pareja son dos, no uno. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted en su matrimonio tiene libertad para expresar lo que siente? ¿Tiene libertad para decir, mire, tengo un sueño, un anhelo? ¿En su casa usted tiene esa oportunidad? Porque si no, usted puede tener una mentalidad de esclavo. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Salieron de Egipto. Dios les estaba alimentando con el maná del cielo. Pero llegó a sus vidas, ¿qué? La queja, la murmuración. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? Ay, cuando estábamos en Egipto. En Egipto teníamos garantizado que la sopa de cebolla, los pepinos, el pancito, todo estaba garantizado. ¿Eso es mentalidad de qué? De esclavo. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Queremos cambiar de trabajo, queremos una mejor remuneración, queremos mejores oportunidades, pero no nos atrevemos a dar el paso de empezar a repartir las hojas de vida. Y empezamos
a decir, ay, no, por lo menos aquí tenemos que el sueldito. Pero usted se está quejando de los ingresos que usted tiene. Y le dice, ay, este trabajito, ay, qué cosa tan horrible, ay, no, esto tan aburrido, ay, esto tan harto. Pero ¿qué está haciendo usted para cambiar su circunstancia? El esclavo es el que se queda, ¿qué? Quejándose de la condición en la que está. Ay, es que la plata no alcanza para nada. Y si la plata no alcanza para nada, ¿por qué no piensa en alternativas de negocio para su vida? Para que tenga mayores ingresos. La segunda característica entonces es mentalidad de esclavo. Segundo pasaje que quiero compartirle en esta tarde para que sigamos identificando características de una persona conformista. Jueces capítulo 6. Vamos a hablar de un segundo personaje, Gedeón. Vamos a leer del verso 2 al verso 6 para que entendamos la circunstancia que rodeaba al pueblo de Israel en ese momento. Dice la palabra de Dios que era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria, y yo quiero que usted resalte esa palabra, miseria. Era tal la miseria de los israelitas que por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda, era tal la opresión que había en el pueblo de Israel que no aguantaron. Pero yo me hice una pregunta y la palabra de Dios nos dice, ¿cuántos años resistieron o soportaron esta circunstancia el pueblo de Israel? En el primer caso fueron esclavos ¿por cuántos años? 400 años. En este segundo caso, el pueblo de Israel aceptó, permitió, se resignó a la devastación de los madianitas por 7 años. ¿Por qué hay que resistir tanto? ¿Por qué si la condición es adversa? ¿Por qué si la circunstancia no es la más favorable tenemos que resistir estas cosas? Porque nos acomodamos. Ahora, sigamos leyendo Jueces capítulo 6, versículos 12 al 15. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Dígale al de al lado, eres un guerrero valiente. Y le aseguro que muchos lo miraron así como Gedeón miró al ángel del Señor. Pero Gedeón replicó, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Gedeón no escuchó lo que Dios le había dicho en esa noche o en ese momento. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nos ponemos a replicar y a preguntarle al Señor lo que Él le preguntaba y le decía, ¿dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Y luego Él dice y afirma, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y a mí me encanta lo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Lo encaró, lo confrontó. Le habló a su cara y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero nuevamente Gedeón objetó y le dijo, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Ahora, dos cosas que yo pude identificar en este pasaje. En los dos pasajes que le acabo de leer. Dos cosas que identifican a una persona conformista. En primer lugar, el pueblo aceptó 7 años de devastación. 7 años en donde Madián venía con todo su campamento, con todos sus animales y que se comían todo lo que sembraban. Acababan con los poquitos animales. 7 años. Pero a mí me llamó la atención una actitud del pueblo de Israel durante esos 7 años.
Y para eso me quiero remontar un poquito en la historia del pueblo de Israel. Una orden en Josué capítulo 1 le dijo: Josué, ve y conquista la tierra que yo ya te di. Y aquí Dios le está hablando a Gedeón y le dice: vaya, que yo estoy contigo, yo soy el que te envía. Los israelitas, cuando conquistaron Canaán, lo hicieron porque Dios ya les había dado esa tierra. Dios ya había establecido que esa región completa sería del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué cosas nosotros no defendemos? ¿Cuál fue la actitud? La actitud de este pueblo fue siempre que retroceder. Eran dueños de la tierra. ¿Quiénes eran los que vivían en Canaán en esa época en que Madián quería venir a atacar? Los israelitas. Ya habían conquistado, ya se habían establecido. Pero en sus corazones entró el conformismo. Y el conformismo hace que nosotros siempre retrocedamos. Nunca avanzamos, siempre retrocedemos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Se metía en las montañas. Dice que buscaban cuevas, ¿para qué? Para esconderse. ¿Y para qué? Para defenderse. ¿Cuál es la diferencia cuando uno va a conquistar? Cuando usted va a conquistar, usted tiene que atacar. Por eso Dios nos manda a que avancemos con ataques. Por eso el cristiano es un soldado que tiene que aprender a atacar, avanzar, avanzar. Esta gente no estaba cumpliendo el plan de conquista. En vez de resistir el ataque del enemigo, ¿qué hicieron? Se escondieron del enemigo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 7? Resistan al diablo, sométanse a Dios primero. Resistan ¿qué? Al diablo, y el diablo huirá de nosotros. El conformista no se somete a Dios. El conformista no resiste al diablo. Resistir significa que salir al combate. Esta gente lo que hacía era que refugiarse en las cuevas. Por eso los madianitas avanzaban y conquistaban todo lo que ellos habían producido en un año. No habían cosechas, no habían animales para ellos. Ahora la pregunta es: ¿qué nos hace retroceder a nosotros? Y la mayor respuesta, o la respuesta para esta pregunta, es las excusas. ¿Qué excusas tiene usted hoy en su relación con Dios? ¿Por qué no avanzó y por qué no defendió lo que usted había conquistado en su relación con Dios? Para mí diciembre es un mes, como le decía, delicioso, pero es un mes peligroso. ¿Por qué? Porque me hace retroceder en mi relación con Dios. Ya no tengo el mismo tiempo de intimidad con Dios. Ya no tengo el tiempo de oración que tenía con Dios. Empezamos ¿a qué? A retroceder. Es lo mismo que le pasa a una persona cuando ve que el ascenso que él quería no se lo dan a él. Empieza ¿a qué? A retroceder. Empieza a mermar en la capacidad, en la productividad en su trabajo. Yo tenía compañeros en la universidad que me decían: mire, yo voy a pasar esto que raspando. Porque esto finalmente, ¿para qué me va a servir a mí en la vida? Metodología de la investigación. ¿Para qué le sirve la metodología de la investigación a un ingeniero? Me decían ellos. ¿Para qué? Eso finalmente nunca lo voy a aplicar. Pero sabe, y esas son palabras que nosotros decimos. Uno decía: sí, eso no sirve para nada. Excusas. Porque todo el conocimiento en algún momento le va a servir. Porque el conocimiento abre la mente. Y por eso mucha gente el año pasado abandonó sus estudios, no continuaron en la universidad. Pero ¿para qué estudiar en esta época? Si da lo mismo ser profesional que ser bachiller, o da lo mismo ser analfabeta que ser una persona que sabe leer y escribir. Muchas personas retrocedieron en eso. ¿Por qué? Porque se excusaron en sus propias debilidades. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y eso es lo que hace una persona conformista. Siempre se excusa. Busca esconderse. ¿Para qué? Para tratar de defender su propia reputación. Ahora, en cuarto lugar, una persona conformista es una persona que olvida y que pone en duda lo que Dios ha hecho en sus vidas. Mire lo que le dijo Gedeón cuando el ángel se le presentó y le dijo: guerrero valiente. ¿Qué le dijo él? No le dijo: amén, gloria a Dios, yo soy un guerrero valiente. ¿Qué le dijo? ¿Dónde está ese Dios que dicen que hizo tantas proezas? En Jueces capítulo 6,
Versículo 12. ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres? ¿Dónde está el Señor ese que nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos entregó en manos de los madianitas. Una persona conformista se le olvida con facilidad lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Usted recuerda lo que Dios ya hizo en el 2012 por usted? ¿O ya se le olvidó? ¿Recuerda lo que hizo en el 2011? ¿Recuerda lo que hizo en el 2010? ¿Recuerda lo que hizo en el momento en que lo llamó para que usted aceptara al Señor Jesucristo? Nosotros de vez en cuando tenemos que darle una vuelta al pasado para que no venga a nosotros, ¿qué? El conformismo. Para que no olvidemos y para que no dudemos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida pasada. Podemos decir hoy, hasta aquí nos ha traído el Señor, pero tenemos que estar siempre recordando lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, recordemos las 4 características que hemos visto hasta aquí de una persona conformista. En primer lugar, no ve lo que realmente es Él. En segundo lugar, tiene una mentalidad de ¿qué? De esclavo. En tercer lugar, es una persona que siempre retrocede y que no defiende lo que ha conquistado. Y en cuarto lugar, es una persona que olvida y pone en duda lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, el tercer pasaje también del devocional de estos días. Si usted no tiene el devocional, ahí se está perdiendo toda esta delicia. Juan capítulo 5. El pasaje del paralítico de Betesda. Versículo 2, vamos a leer del versículo 2 al versículo 8. Dice, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá. Ahora nosotros en español es Betesda. En los pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué había en ese lugar? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Dígale al de al lado, usted, ojo con ser ciego. Y dígale al de al lado, ojo con ser cojo. Lo que había en ese lugar era pura gente, ¿qué? Enferma. Y dice que entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel esclavo en Egipto? 400. ¿Cuántos años soportó Israel que Madián viniera y los atacara y se llevara todo? 7 años. Ahora, ¿este hombre cuántos años llevaba enfermo? 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Y mire la respuesta de nuestro amigo el paralítico. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Versículo 8, Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Ahora, ¿qué características tiene una persona conformista de acuerdo a este pasaje del paralítico de Betesda? Quinta característica de una persona conformista. Una persona conformista espera que una conexión incorrecta le resuelva su situación. ¿Qué le dijo el paralítico a Jesús cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me pueda meter en el estanque. No tengo a nadie. No hay otra persona. Su confianza, su conexión para ser sano era una conexión ¿qué? Terrenal. Y eso le pasa a muchas personas. No lograron muchas cosas en el 2012 porque tenían una conexión terrenal. Esperaban que el político les diera la recomendación del caso para darle el puesto. Estaban esperando que el pastor orara o que el líder orara. ¿Para qué? Para obtener su milagro. Estaban esperando en una conexión terrenal la resolución de su necesidad. Este hombre lo único que quería era que alguien lo empujara en el momento en que el ángel bajaba y tocaba el agua. Pero hoy nosotros no podemos depender de una recomendación. Hoy usted y yo no podemos depender de la oración de otra persona. Que ore mi esposa, típico en los hombres. Como decía el pastor hace 8 días, ¿sí o no? Amén. Los hombres, ¿sí o no? Amén. Muchos hombres dependen de la oración de su esposa para obtener bendiciones.
Ahora, mija, ore usted, ore por los muchachos, disciplínelos usted, haga usted. No, usted no puede tener una dependencia terrenal para que se resuelva su necesidad. Usted no puede depender de los títulos. Es que lo que pasa es que ya yo tengo maestría y tengo doctorado. Eso no lo hace a usted diferente. Conozco cientos o miles de personas que están tan capacitadas como lo puede estar usted en esta noche. Usted puede tener muchos diplomas. Usted puede tener un gran apellido. Usted es de los Pardo, usted es de los Rodríguez, no importa de dónde usted es, no, es un súper apellido. Sí, pero usted no puede depender de eso. Lo que pasa es que yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy arquitecto. Usted no puede depender de una carrera. Cuando dependemos de esas cosas, tenemos una conexión incorrecta para resolver nuestra necesidad. La conexión correcta, ¿con quién es? Con Dios. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero nosotros, dice la palabra, no recibimos porque no pedimos. No le estamos pidiendo al que es dueño del oro, al que es dueño de la plata, al que es dueño de las empresas, al que es dueño de los lugares, de los empleos. No le pedimos al Señor. Y por eso corremos desesperadamente detrás de las personas. Y por eso este hombre duró, ¿qué? 38 años enfermo. Porque lo que quería era que alguien lo lanzara al estanque cuando el ángel movía las aguas. Ahora, en sexto lugar, una persona conformista es una persona que depende de un momento temporal y no de un fluir constante en su vida. ¿Qué significa esto? Que todos esos enfermos que estaban alrededor del estanque, lo que esperaban era una ocasión en el año en que el ángel bajaba y tocaba el agua y el agua se movía y el primero que se lanzaba obtenía la sanidad. Una ocasión en el año. Luego de eso, el agua volvía a su estado natural. ¿Qué pasa cuando el agua es estancada? El agua empieza a oler a feo. Cuando las aguas son movidas, y eso era lo que el ángel hacía, venía y movía las aguas. Cuando las aguas se mueven, hay vida. Y cuando había vida, era que el enfermo, el primero que se lanzaba, obtenía su sanidad. Ahora la pregunta que yo hago en esta noche es, ¿qué está esperando usted que Dios mueva en su vida para usted poder avanzar? Dios lo hizo con el profeta Elías. Dice la palabra de Dios que venía de una gran victoria. Había hecho, producto de su oración, había caído fuego del cielo sobre el holocausto. Y la gente había quedado convencida de que él era profeta de Dios y que Dios era el único Dios. Y pudo matar a los profetas de Baal. Pero al día siguiente, Jezabel le puso precio a su cabeza. Y Elías salió corriendo y llegó a un arroyo llamado el arroyo Querit. Ahí en el arroyo descansó, ahí en el arroyo se pudo deleitar, el Señor le mandó comida a través de los cuervos. Pero ¿sabe qué le pasó al profeta? Se acomodó en el arroyo de Querit. Y si usted lee con detenimiento en Primera de Reyes, ahí está toda la historia, en el capítulo 17, dice que Dios secó el arroyo de Querit para que él se pudiera mover. Luego nosotros nos preguntamos, ay, ¿por qué estoy pasando esta situación tan difícil? Ay, esta situación adversa, ¿a qué se debe? Porque Dios muchas veces necesita secar arroyos en nuestra vida para que usted y yo nos movamos. Dios muchas veces nos lleva al desierto y dice, te llevo al desierto ¿para qué? Para amarte. ¿A usted le gusta el desierto? ¿A usted le gusta tener sed? ¿A usted le gusta tener hambre? A nosotros no nos gusta el desierto. Pero en el desierto es donde Dios prueba los corazones. En el desierto es donde Dios rompe esa tendencia a esperar los momentos temporales en nuestra vida. Cuando venga la respuesta de Dios me voy a comprometer. Ahí sí voy a ir al encuentro este año. No espere eso. No espere estar sin trabajo para comprometerse con Dios. No espere a estar enfermo para tomar la decisión de seguir a Dios. No espere una situación dura en su vida para poder moverse y avanzar a conquistar lo que Dios quiere para usted en el 2013. No espere, porque Dios secó ese arroyo y estoy seguro, por amor a nosotros va a secar muchos arroyos para que nos movamos. Y en séptimo lugar,
Una persona conformista es una persona que se justifica todo el tiempo. ¿Cuál fue la respuesta a una pregunta sencilla del paralítico ahí en el estanque de Betesda? ¿Será que la respuesta era una respuesta que coincidía con la pregunta? No, no le respondió la pregunta. ¿Quieres ser sano? Señor, lo que pasa es que no tengo a nadie que me pueda meter en el estanque cuando el ángel mueve el agua. No le respondió lo que Jesús le estaba queriendo preguntar. ¿Y por qué? Porque en su boca había siempre justificación. ¿En qué se está usted justificando? ¿Por qué no logró esas cosas? Pregúntese. Y usted empieza, no, lo que pasa es que no tuve los recursos. No, lo que pasa es que no tenía una persona que me motivara. No, lo que pasa. Y siempre tenemos una respuesta que justifica nuestro fracaso, que justifica nuestro conformismo. Entonces repasemos las 7 características de una persona conformista. En primer lugar, no puede ver lo que realmente es. En segundo lugar, tiene una mentalidad de esclavo. En tercer lugar, son personas que retroceden, no que avanzan para conquistar. En cuarto lugar, son personas que olvidan y ponen en duda lo que Dios ha hecho en su vida. En quinto lugar, buscan a través de la conexión incorrecta la resolución de su necesidad. En sexto lugar, dependen de un momento temporal de su vida y no de un fluir constante. Y en séptimo lugar, son personas que se justifican todo el tiempo. Ahora, ¿por qué debo yo estar atento a abandonar esa actitud conformista, a adaptarme con facilidad a las circunstancias que me rodean con resignación? ¿Por qué debo estar alerta y debo luchar contra esa actitud de mi corazón, de mi vida? En primer lugar, porque cuando usted y yo somos conformistas, no podemos escuchar la voz de Dios. Este hombre, el paralítico, perdió su capacidad de escuchar a Dios. No entendió la pregunta que Jesús le hizo. Por eso, ante esa pregunta respondió mal. Su respuesta fue incorrecta. Cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta de una persona que está escuchando bien y que quiere ser sano? Sí, yo quiero ser sano. Amén. ¿Cuántos quieren ser sanos? Diga, yo quiero ser sano. Amén. Pero el conformismo que había en el corazón del paralítico trajo esa incapacidad para escuchar la voz de Dios. No buscó primeramente el reino de Dios. Se quedó ¿qué? Viendo su limitación, viendo su problema. Por eso no avanzó. En segundo lugar, el segundo peligro de ser conformista. Dios nos ha llamado para algo específico. Y por eso la Biblia dice que usted y yo somos luz y sal. Dice la palabra que una lámpara no es para colocarla debajo de la mesa, sino que la lámpara es para colocarla ¿qué? Sobre la mesa. ¿Para qué? Para que alumbre a lo que está alrededor. Dios nos ha llamado a usted y a mí para que seamos de influencia en el mundo en el que estamos. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si yo me aparto del mundo, si yo me alejo de las personas, ¿quién le va a llevar la luz a esas personas? Lo malo es que cuando yo soy conformista, lo que viven las personas del mundo me van a ¿qué? A tomar a mí, y esa circunstancia que me rodea voy a terminar yo sometido a ella. Y es lo que Pablo dice en Romanos 12. No se amolden o no tomen la forma del mundo. Por eso hay muchos cristianos que no son de influencia. Y eso es lo que pasa con el conformismo. Deja de ser influencia a las personas que lo rodean. El paralítico estaba en un lugar de aguas estancadas. Donde hay aguas estancadas no hay vida. ¿Usted puede ir a pescar en un agua estancada, en un charco? No, porque no hay vida. La vida está en el movimiento. Por eso cuando el ángel venía y removía las aguas, la vida, la sanidad volvía. Pero el paralítico estaba rodeado ¿de qué? De muerte y de gente muerta. Ojo con esto. Usted y yo debemos tener cuidado de los lugares en los que nos movemos y de la gente con la que nos rodeamos. Hay un dicho por ahí en la calle que dice, dime con quién andas y te diré quién eres.
Si usted no es capaz de influir en la gente va a influir en usted. Si usted no es capaz de tomar decisiones radicales y alejarse de aquellas personas que no han querido oír la voz de Dios, usted va a terminar afectado por esas personas. Esas personas lo van a influir a usted y usted va a terminar hablando como ellos, va a terminar riéndose de lo que ellos se ríen, va a terminar haciendo lo que ellos hacen porque usted se conformó a vivir bajo esa circunstancia. Se conformó a moverse en los chistes verdes de su oficina y nunca se puso usted colorado una sola vez para decirle, mire, a mí me respetan. Y se lo aguantó. Y si se lo aguantó la primera vez, créame que se lo va a tener que aguantar toda su santa vida. Y usted no va a ser una persona ¿de qué? De influencia. No va a ser una persona conquistadora. Usted no va a llegar al donde Dios quiere que usted llegue en el 2013. Y luego no se pregunte, ay, ¿qué pasó? Lo que pasa es que usted dejó de ser una persona de influencia. Y nosotros estamos para influir a través de la luz a las personas en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. En tercer lugar, el conformismo trae amargura. Éxodo capítulo 1, versículo 14 dice que los egipcios le amargaban la vida a los israelitas, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Y pensemos por un instante esto. Cuando a usted lo obligan a hacer algo, ¿usted se siente contento? Usted simplemente lo hace, pero lo hace de mala gana. Y cuando usted hace las cosas de mala gana, usted va a terminar amargado. Cuando usted está en el lugar equivocado, su corazón se va a amargar, porque usted no fue creado para cumplir ese propósito. Y eso es algo que nosotros debemos analizar. Ojo, que la amargura no solo es dañina para mi vida. Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15 dice, ojo con la amargura. ¿Por qué usted y yo tenemos que tener cuidado con la amargura? Porque la amargura no solamente daña mi corazón, sino que daña el corazón de los que están a mi alrededor. Cuando usted está como la propaganda de la vivienda en el lugar equivocado, cuando le dicen no nade para la izquierda, usted termina metido en el canal de Panamá, usted se da cuenta que empieza a afectar negativamente a las personas que lo rodean. Ojo, un conformista tiene un corazón amargado. Y finalmente, en cuarto lugar, el cuarto peligro de tener un corazón conformista. A nuestra vida llega la miseria física, espiritual y emocional. Jueces capítulo 6, versículo 6 dice, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Una persona conformista es una persona miserable. Dígale al del lado, es miserable. No solamente le va a faltar la plata, usted en sus emociones va a ser una persona que derrotada. Usted lo único que va a saber es retroceder y esconderse en las cuevas. Usted va a buscar las conexiones indebidas. Y aún físicamente usted se va a enfermar. Porque dice que la amargura del alma que seca los huesos. Así que, ojo, hay que combatir el conformismo. Entonces la pregunta final que nos debemos hacer es ¿cómo vencer el conformismo? ¿Cuántos quieren vencer el conformismo del 2012? Entonces, piense lo siguiente, ¿en qué fue conformista? ¿Con Dios? Porque si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás no va a venir por añadidura. Entonces, si usted no alcanzó las metas espirituales, pellízquese y pregúntese, ¿cómo vencer el conformismo? En primer lugar, para vencer el conformismo necesitamos renunciar a la comodidad. El conformismo nos vuelve cómodos, nos acostumbramos a las circunstancias que vivimos. Aunque no nos gusta vivir lo que estamos viviendo, nos acostumbramos. No me gusta el trabajo, no me gusta lo que estoy estudiando, pero ¿qué le hacemos? Si no hay más, pues tocará seguir.
Entonces usted y yo tenemos que tomar la decisión ¿de qué? De no vivir bajo esas circunstancias. Hay que renunciar a la comodidad. Y renunciar a la comodidad implica ¿qué? Sacrificio. Si usted está muy cómodo con Dios en su relación como está y usted sabe que no está bien, tiene que incomodarse. Así que dígale de al lado, incomódese. En segundo lugar, elimine las excusas que hay en su mente que le impiden moverse al lugar que Dios ha establecido para usted. Elimine esas excusas. ¿Cuáles excusas? Ay, es que para hacer el devocional yo necesito que mi líder me llame todos los días a las 5 de la mañana. Elimine esa excusa. ¿No le ha pasado? Yo tengo ovejas así que le digo, ¿quiere que lo llame? Por favor, llámeme. Y lo llama uno correo de voz. Usted y yo no necesitamos motivaciones extras para movernos. No necesitamos la excusa, mañana empiezo, voy a comprar el devocional hoy, mañana empiezo. Mire, cuando uno tiene esa excusa del mañana comienzo, siempre aparecerá una excusa que le dirá que mañana no es el día correcto. Siempre habrá algo en su vida que hará que ese mañana nunca llegue. Mañana empiezo con firmeza, voy a dejar de ver televisión hasta tarde y mañana empiezo a las 5 de la mañana el devocional. Le aseguro que si usted no empieza el devocional hoy, así sea a las 8 de la noche, mañana llegan las 5 de la mañana y me dice, el celular no sonó. Ay, se me olvidó poner la alarma. Y al día siguiente me trasnocharon los perros del vecino. Y luego así sucesivamente llegará excusa tras excusa. Hay que eliminar la excusa del no tengo tiempo. Es que yo no tengo tiempo para capacitarme en la iglesia. Yo no tengo tiempo para entrar a los equipos de crecimiento. Elimine esa excusa. Elimínela ¿de dónde? De la mente. Todo tiene un tiempo, así lo dice la Biblia. Hay tiempo para una cosa, hay tiempo para otra. Todo tiene su tiempo. Si no, léalo en Eclesiastés capítulo 3. O esa excusa famosa que tenemos mucho, es que no tengo los recursos. Quiero empezar el negocio, pero no tengo los recursos. Pídale a Dios que le dé esos recursos o que le dé la estrategia para que usted pueda empezar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? La renovación de la mente. Usted y yo necesitamos renovar la mente, eliminar tanta excusitis aguda que tenemos en nuestra vida para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es que yo quiero ser líder en la iglesia, pero es que la verdad es que me da miedo, es que tengo poco tiempo. Elimine esa excusa y verá que Dios le da el tiempo. ¿Quién me va a cuidar a los hijos? No se preocupe, Dios tiene cuidado de todo. Dios es un Dios de orden y de paz. Entonces, elimine las excusas. Dígale al del lado, voy a eliminar mi excusa. En tercer lugar, si usted quiere dejar de ser conformista, tiene que ejercer el dominio propio que Dios le ha entregado. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y de dominio propio. En Gálatas capítulo 5, del versículo 21 al 23 están los frutos el fruto del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es ¿qué? Dominio propio. La Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Si usted me dice, ¿tiene fe? Yo le digo, muéstreme sus obras. Entonces, la obra que yo quiero que usted muestre en el 2013 es dominio propio sobre esas actitudes que no lo dejan avanzar. Si usted ya identificó que su mayor enemigo es el televisor, adivine a quién tiene que controlar usted. Al televisor. Porque si usted no controla el televisor lo va a terminar controlando a usted. Aquellos hábitos que usted no controle son hábitos que lo van a controlar a usted. Si usted es una persona que ya identificó que se acuesta tarde en la noche y por eso no se puede levantar temprano en la mañana a orar, ¿qué tiene que hacer? Controlar ese mal hábito de acostarse tarde en la noche. Si usted ya identificó que la pereza es lo que lo domina a usted, un hábito pecaminoso llamado pereza, adivine quién tiene que controlar la pereza con hábitos diferentes. Yo. Y era el ejemplo que nos ponía la señora Joy del carro. El carro me lleva, pero ¿quién tiene que encender el carro?
yo tengo que encender el carro. Si yo no enciendo el carro, si yo no lo manejo, puede estar lleno de gasolina, puede estar listo de aceite, puede tener las llantas en perfecto estado, pero no va a ir a ninguna parte. Si usted en este año 2013 no controla esos hábitos pecaminosos como la mentira, como la impuntualidad, como la pereza, como el engaño, como la televisión, esos hábitos lo van a terminar controlando usted. Y cuando llegue el 31 de diciembre del 2013 usted va a decir, ay, el Señor no me escuchó. El Señor no me llevó a la tierra prometida, sino me dejó en Harán. Usted fue el que se quedó en Harán. No fue el Señor. El Señor estaba delante de usted y detrás de usted para llevarlo a donde quería llevarlo. Pero para esto necesita relación con el Espíritu Santo. Oración, lectura de la palabra. Si no hay intimidad con el Espíritu Santo, usted no va a llegar ni a la esquina del propósito que usted ha establecido para el 2013. En cuarto lugar, para romper ese conformismo en nuestra vida, usted y yo tenemos que aprender a ser diligentes en todo lo que hagamos. Pablo dice, hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. ¿Y por qué Pablo nos dice, hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios? Porque Dios le da oportunidades a la gente que hace las cosas con excelencia. Dios no busca a los desocupados. Dios busca siempre a los diligentes. ¿Para qué? Para que desarrollen sus planes, para que desarrollen sus propósitos. La parábola de los talentos, el que enterró el talento, le quitaron el talento y se lo dieron al que había invertido bien los 5 talentos. Después no se queje. Después no llore, después no diga que Dios hace acepción de personas, porque Dios nos da las mismas oportunidades a cada uno de nosotros, pero necesita gente que sea diligente, que haga las cosas bien y que las haga rápido para el Señor. Proverbios 10:4 dice que las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos hábiles atraen las riquezas. No espere que otra persona haga lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sí me entendió el trabalenguas? No espere que otro haga lo que Dios quiere que usted haga. Dios tiene planes específicos para usted en este año, que si no los hace usted, nadie más los va a poder hacer. No espere que su mamá ore por usted, no espere que el perro ore por usted. No, usted tiene que comprometerse con el Señor. Usted tiene que formarse con el Señor. En quinto lugar, para romper el conformismo necesitamos activar nuestra fe. ¿Qué significa esto de activar nuestra fe? No poner la confianza en los títulos, no poner la confianza en los amigos, no poner la confianza en la plata, no poner la confianza en la recomendación política. ¿Es confiar en quién? En Dios. Usted haga lo que tiene que hacer. Si quiere un ascenso, capacítese. Si en su trabajo le exigen que usted tiene que hablar inglés, pues prepárese y estudie inglés. Y luego de que hable inglés, pídale al jefe en inglés que le dé el ascenso. Pero si necesitan inglés y usted no hace nada, ¿cómo va a andar pidiendo? Ay, es que a mí nadie me tiene en cuenta. Pues claro, porque usted no está haciendo lo que le toca hacer. Cuando usted hace lo que a usted le toca hacer, Dios se encarga del resto. Dios empieza a abrir las puertas. La puerta que Dios abre, nadie la cierra, y la que Él cierra, nadie la abre. Y en sexto lugar, si usted quiere dejar de ser un conformista en el 2013, capacítese para lo que le va a tocar hacer. Piense en el futuro. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a ser el presidente de una compañía? ¿Voy a montar una empresa? Pues capacítese para que sea el presidente, capacítese para que sea el gerente, capacítese para que sea el superprofesor, capacítese. En primer lugar, hay que capacitarse de la palabra de Dios, porque el que busca el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. De nada sirve que usted obtenga títulos y posesiones materiales si fracasa en lo espiritual. Ahí está cuando Jesús hablaba de ese hombre que almacenaba y llegó un día y dijo, voy a hacer una bodega más grande. Y le preguntaron por su alma y él no supo qué responder. O sea, usted y yo nos podemos preocupar mucho de lo material, pero nosotros, si no nos preocupamos primero de lo espiritual, vamos a fracasar. Luego de que usted se ocupe bien de lo espiritual, preocúpese por una preparación académica idónea. Si le piden que sea bachiller,
sea un bachiller con excelencia. Si le piden un título universitario, obtenga su título universitario. Si le piden especialización, maestría, doctorado, pues haga la especialización, maestría o doctorado. Mire que Dios llama a la gente precisa a las labores específicas en cada actividad, en cada labor. Éxodo 31, del 1 al 6. Estaban hablando de todo lo que tenían que hacer en el tabernáculo. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel. ¿Quién escogió a Bezalel? Dios. Hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Cuando Dios llamó a esta gente, a Aholiab y a Bezalel, no los llamó porque eran neófitos en el asunto. Eran personas que tenían experiencia y estaban capacitados. Si me hubiera llamado a mí, yo le digo: Señor, conmigo fracasa, porque las manualidades no es lo mío. Yo no hubiera hecho eso. No hubiera podido hacerlo porque no tengo la habilidad. Pero esta gente no solo tenía la habilidad, sino que había desarrollado esa habilidad. Se había capacitado para hacer un trabajo artístico de gran medida, de gran tamaño. Así que usted y yo en el 2013 nos vamos a capacitar para esa nueva oportunidad, para lo que usted va a conquistar. Tal vez usted quiere un mejor trabajo, capacítese. ¿Ya lo visionó? ¿Qué clase de trabajo es el que usted quiere? Si ya usted vio ese trabajo, entonces ahora prepárese para que usted pueda aplicar a las condiciones que exige ese trabajo. Porque de nada vale que usted aplique si no está preparado. Entonces, repasemos para terminar. ¿Cómo vencer el conformismo? Renuncia a la comodidad en primer lugar. Elimine en segundo lugar las excusas de su mente que lo obligan a quedarse en el mismo lugar. En tercer lugar, ejerza dominio propio sobre sus hábitos, porque si no lo van a controlar ellos. En cuarto lugar, haga lo que haga, hágalo con diligencia para la gloria de Dios. En quinto lugar, active su fe. No ponga la confianza en el hombre, en las circunstancias, en sus títulos, en su diploma, en sus riquezas. Ponga la confianza en Dios. Y en sexto lugar, capacítese. Capacítese. ¿Quiere ser líder en la iglesia? Capacítese. Es que yo quiero dar consejería. Capacítese. Es que yo quiero participar de un equipo de crecimiento, quiero ser grupo de apoyo. Capacítese. Quiero ser profe de niños, de babies. Capacítese. Y verá que Dios se encarga del resto. Dios quiere escribir nuevas páginas en nuestra vida. Pero debemos combatir y erradicar de nuestra vida ese enemigo llamado conformismo. El conformismo es el enemigo número uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace mediocres. Yo quiero que usted le ponga la mano en el hombro al de al lado y que usted declare sobre él que es una persona de excelencia. Dígale: tú eres de excelencia.